Hoy es el cuarto domingo de Cuaresma y el oficio de lectura propone comenzar la lectura del libro del Levítico, que es el tercer libro del Pentateuco, quiere decir los primeros 5 libros de la Biblia, y forma tanto parte del Antiguo Testamento cristiano como de la Torá en el judaísmo. Este libro se le atribuye tradicionalmente a Moisés, la autoría del libro. El libro se centra en las leyes religiosas y rituales dadas al pueblo de Israel después de su salida de Egipto. Su nombre proviene de la tribu de Leví, encargada del sacerdocio y del servicio en el santuario. A diferencia de otros libros más narrativos, Levítico es mayormente normativo. Establece reglas como sacrificios, pureza, alimentación, conducta moral y prácticas de adoración. Uno de sus temas centrales es la santidad, expresado en la idea de que el pueblo debe vivir de manera apartada y obediente a Dios. En el pasaje que hoy leeremos, despliega con solemne belleza ritual el nacimiento visible del sacerdocio en Israel. Moisés actúa como mediador fiel, no improvisa, no interpreta a su antojo, sino que ejecuta con precisión lo que Dios manda. En ello se revela una verdad teológica profunda. El culto no nace del hombre, sino que es respuesta obediente a una iniciativa divina. La consagración de Aarón y de sus hijos, revestido con signos visibles, vestiduras, aceite, sangre, manifiesta que lo sagrado no es abstracto, sino encarnado en gestos, tiempos y cuerpos. El aceite que unge y la sangre que purifica evocan una transformación interior. El sacerdote es apartado para Dios, pero también para el pueblo, como puente entre lo humano y lo divino. El momento culminante llega cuando la bendición sacerdotal abre el cielo y la gloria del Señor irrumpe como fuego. Ese fuego no es destrucción, sino aceptación. Dios responde al sacrificio, lo consume y lo eleva. El pueblo sobrecogido cae rostro en tierra, no por miedo servil, sino por la experiencia de lo luminoso, de una presencia que desborda toda palabra. En clave teológica, este texto sugiere que toda verdadera liturgia es encuentro. Dios que consagra, el hombre que obedece y una comunión sellada en el asombro. El fuego sigue siendo divino. En el fondo, la señal de que el sacrificio, cuando nace de la fidelidad, es acogido en el misterio de Dios. Primera lectura del libro del Levítico. En aquellos días el Señor habló así a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo del sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el cestillo de panes ácimos. Convoca a toda la asamblea a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés cumplió el mandato del Señor y se congregó la asamblea a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés dijo a la asamblea: esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Después hizo que se acercaran Aarón y sus hijos y los bañó. Le impuso a Aarón la túnica y se la ciñó con la banda, y le puso el manto y encima le colocó el efod y se lo ciñó sujetándolo con la cinta del mismo efod. Le impuso el pectoral y metió en él los urim y los tumim. Le puso un turbante en la cabeza y le impuso en la parte delantera del mismo la flor de oro, la diadema santa, como el Señor le había ordenado. Tomando después el óleo de la unción, ungió Moisés la morada, todas las cosas que en ella había, y las consagró. Hizo con el aceite 7 aspersiones sobre el altar y ungió el altar con todos sus utensilios, la pila con su peana, y los consagró. Luego derramó óleo sobre la cabeza de Aarón y lo ungió, y así lo consagró. Después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón.
Les vistió la túnica y se la ciñó con la banda, y les puso sobre la cabeza las birretas, como el Señor le había ordenado. Hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio. Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del novillo expiatorio. Moisés lo degolló y tomando de su sangre, untó con el dedo los salientes del altar por todos los lados. Así lo purificó, derramó la sangre al pie del altar y así lo consagró para hacer en él la expiación. Tomó toda la grasa que envuelve las vísceras, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y los quemó sobre el altar. El resto del novillo, la piel, la carne y los intestinos, los quemó fuera del campamento, como el Señor le había ordenado. Aarón, alzando las manos sobre el pueblo, lo bendijo y después de haber ofrecido el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión, bajó. Aarón y Moisés entraron en la tienda del encuentro. Cuando salieron, bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se mostró a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió fuego que devoró el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al verlo, el pueblo prorrumpió en aclamaciones y cayó rostro en tierra. Fin de la primera lectura. La segunda lectura se corresponde con un pasaje tomado de la escritura de San Agustín, obispo de Hipona, en el que condensa el corazón del Evangelio en una tensión fecunda entre mandato y promesa. Seguir a Cristo no es solo obediencia, sino participación anticipada en la luz que Él mismo es. La teología aquí no se presenta como abstracción, sino como camino existencial. La verdad no se contempla desde lejos, se recorre. La imagen de las amarras revela una antropología marcada por la herida y la gracia. El ser humano, encadenado por su propia condición, no puede liberarse sin la intervención divina. Así, la libertad cristiana no nace del esfuerzo autónomo, sino de la liberación previa. Solo quien ha sido desatado puede caminar tras la luz. El simbolismo del ciego iluminado, eco del Evangelio de Juan, adquiere una profundidad sacramental. La mezcla de tierra y saliva alude a la encarnación, donde la palabra asume la carne para sanar la mirada interior. La fe como colirio, una medida humilde pero eficaz que prepara para la visión plena. Finalmente el texto se eleva hacia la escatología. Ver cara a cara no es metáfora sino destino. La promesa de la visión de Dios sostiene el peregrinar presente. Cristo no solo indica el término, sino que se ofrece como camino mismo. En él coinciden medio y fin, tránsito y descanso. Así, la invitación agustiniana resuena con fuerza literaria y teológica. No buscar rutas inciertas, sino levantarse y seguir a aquel que ya se ha hecho senda. De los comentarios, tercera lectura de los comentarios de San Agustín, obispo. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mis caminos y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. ¿Qué significa de lejos? Mientras todavía estoy en camino, antes de llegar a la patria, tú penetras mis pensamientos. Atiende a aquel hijo menor, pues también él se ha convertido en cuerpo de Cristo, iglesia procedente de la gentilidad. Y es que el hijo menor había emigrado a un país lejano, porque había un hombre que tenía 2 hijos. El mayor no había ido lejos, sino que trabajaba en el campo, y simboliza a los santos que en tiempo de la ley cumplían las obras y preceptos de la ley. En cambio, el género humano, que había derivado hacia el culto a los ídolos, había emigrado a un país lejano. ¿Qué más lejano de aquel que te hizo, que la hechura que tú mismo te hiciste? Así pues, el hijo menor emigró a un país lejano,
llevando consigo toda su fortuna, y según nos informa el Evangelio, la derrochó viviendo perdidamente y empezando a pasar necesidad. Fue y se ajustó con un hombre principal de aquella región, quien lo mandó a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Después de tanto trabajo y estrechez, tribulación y necesidad, se acordó de su padre y decidió volver a casa. Se dijo: me pondré en camino a donde está mi padre. Reconoce ahora su voz que dice: me conoces cuando me siento o me levanto. Me senté a la indigencia, me levanté por el deseo de tu pan. De lejos penetras mis pensamientos. Por eso dice el Señor en el Evangelio que el Padre echó a correr al encuentro del Hijo que regresaba. Realmente, como de lejos había penetrado sus pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Mi camino, dice, ¿cuál sino el malo, el que él había recorrido, apartándose del Padre, como si pudiera ocultarse a los ojos del vengador, como si hubiera podido ser humillado por aquella extrema necesidad, o ser ajustado para guardar cerdos, sin la voluntad del Padre que quería flagelar lo lejano para recibir lo cercano. Así pues, como un fugitivo capturado, perseguido por la legítima venganza de Dios que nos castiga en nuestros afectos, por cualquier sitio que vayamos y en cualquier lugar a donde hubiéramos llegado, como un fugitivo capturado, repito, dice: distingues mi camino y mi descanso. ¿Qué significa mi camino? Aquel por el que anduve. ¿Qué significa mi descanso? El término de mi peregrinación. Distingues mi camino y mi descanso. Aquella, mi meta lejana, no era lejana a tus ojos. Me alejé mucho y tú estabas aquí. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Las conocías antes de que yo las andara, antes de que yo caminara por ellas, y permitiste que yo anduviera en la fatiga, mis propios caminos, para que si en un momento dado decidiera abandonar ese trabajoso camino, regresara a tus sendas, porque no hay dolo en mi lengua. ¿Por qué digo esto? Porque te lo confieso, anduve por mis sendas, me alejé de ti, me aparté de ti, con quien me iba bien, y mi propio bien fue un mal para mí sin ti, pues de haberme ido bien sin ti, quizás no hubiera querido volver a ti. Por lo cual, confesando sus pecados, declarando que el cuerpo de Cristo está justificado no por sí mismo, sino por la gracia de Cristo, dijo: no hay dolo en mi lengua. Fin de la segunda lectura. Oración propuesta para la beatificación del Padre Arrupe. Dios Padre bueno, que en el bautismo nos has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupe y lo llamaste a su seguimiento en suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, completa benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo, lo has propuesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento y dócil servidor de la justicia del reino. Con confianza te rogamos que, a imitación de Jesucristo pobre y humilde, a quien amó entrañablemente, el Padre Arrupe pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profetas en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria te pido ahora esta gracia particular. Que desees concederme para tu servicio y alabanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén.